Me inspiró bastante, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que la hermana dice: durante esta pandemia mucha gente ha perdido la esperanza. Y yo estoy de los que creo que una de las cosas que no tenemos que perder es la esperanza. Que la esperanza siempre debe estar viva dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesús. Y por muy difícil que estén las cosas en el mundo, Él dijo en Juan 16:33, tengan paz en mí, porque Él ha vencido al mundo. Que nos animemos, que nos tomemos fuerzas, que nos fortalezcamos, porque el Señor ya venció al mundo. Amén. Entonces, por muy difícil que estén las cosas, que este año haya sido difícil, todo depende de nuestra actitud. Y la actitud viene de lo que nosotros hemos creído, y hemos creído en la palabra de Dios. Hay una escuela cristiana que había hecho un festival de frutas, y entonces cada quien tenía que venir a probar una fruta para comprar la fruta. Y podían agarrar una fruta, y donde estaba la manzana decía un rótulo: Dios está viendo, solo toma una fruta, una manzana. Entonces, no todo lo podía tomar una manzana porque Dios lo estaba viendo. Pero más adelante estaban unas fresas y decía el rótulo: toma las que quieras, no te preocupes porque Dios está viendo las manzanas. Muchas veces pensamos que Dios no tiene el control de las cosas. ¿Cuántos de nosotros pensamos que este año, cuando comenzó, teníamos planes? Yo ya tenía varios planes, ya me habían invitado a varios lugares, que ya tenía que seleccionar la fecha y todo. Algunos ya teníamos fechas, pero todos esos planes se vinieron para abajo. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 9, el corazón del hombre traza su rumbo o sus planes, pero sus pasos los dirige Dios. O sea, uno propone y Dios dispone. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios no está en control de las cosas? Dios no tiene problema para estar viendo las manzanas y las fresas al mismo tiempo. Dios es un Dios omnisciente. En todas partes Él está. Dios es un Dios omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Dios no está fuera de control. Dios tiene el control de todas las cosas. El problema es que nosotros dejamos que las circunstancias nos saquen de control. Pero cuando nosotros creemos en un Dios grande, creemos en un Dios maravilloso, vemos milagros como testimonios que dieron la familia Hernández y la familia Love. Testimonios que Dios está abriendo ríos en el desierto, ríos en medio de la pandemia. Cuando nadie creía que Dios podía hacer algo, Dios hace el milagro. Amén. O sea, todo es como nosotros lo vemos. Y yo soy de los que veo que este año 2020, cuando todo el mundo hablaba de una visión perfecta, dice la hermana, como que la visión se apagó, pero yo he visto que Dios ha abierto el mar rojo. Yo he visto que Dios está sacando agua de la roca, agua de la piedra. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios de milagros, un Dios maravilloso. Amén. Muchas veces pensamos que para que tener una visión perfecta las cosas tienen que estar de lo mejor. No, es todo lo contrario. Dios muchas veces lleva las cosas difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. Por eso Dios le dijo al faraón: deja a mi pueblo ir a adorarme al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto significa muerte, en el desierto significa sufrimiento, porque es donde está el dolor, donde está el sufrimiento, donde nosotros vamos a ser quebrantados y nuestros ojos espirituales van a ser abiertos para tener esa visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Perdón. Ahora, ¿qué pasa con esta pandemia? Esta pandemia ha llevado al desánimo a mucha gente. Esta pandemia ha puesto a mucha gente en desánimo, en depresión, en ansiedad. Y yo no te estoy juzgando. Y lo que quiero decirte yo esta mañana es que no te preocupes, porque todos estamos expuestos a eso. Y yo quiero hablarte de un hombre en la Biblia. Quiero hablarte de hombres que pasaron esa situación. ¿Por qué quiero hablarte de ellos? Miren lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 15, el verso 4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, o sea, todo lo que vamos a hablar de estos hombres, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura,
perseveremos en mantener nuestra alabanza. O sea, si estos hombres, estos grandes hombres de Dios, que son como tú, son como mí, pasaron estas depresiones, pasaron estas ansiedades, pasaron estos momentos de desesperanza donde ya no tenían esperanza, nosotros también lo podemos pasar porque son iguales que nosotros. Y quiero hablarte yo esta mañana de Elías, el gran profeta Elías, uno de los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, que hizo llover fuego del cielo. Pero Elías pasó momentos difíciles. Después de haber hecho llover fuego del cielo, de haber hecho grandes milagros, Jezabel mandó amenazarlo y Elías huyó, se llenó de miedo, dice la palabra. Mira cómo lo dice en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3. Dice, Elías se asustó. La palabra asustar aquí significa que se llenó de miedo. Cuando tú te llenas de miedo no puedes tomar decisiones, no sabes lo que estás haciendo, no tienes control de tú mismo. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día en el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Wow. ¿Cómo podemos imaginarnos a Elías? ¿Cómo lo podría pasar a cualquiera uno de nosotros en este año que acabamos de pasar? Imagínate, Elías estaba en un momento de depresión, ¿o no? Imagínate un hombre que está sentado, se sienta debajo de un árbol, simple y sencillamente para decirle a Dios, estoy harto, ya fue suficiente, ya no quiero seguir. Eso significa que no tenía ya esperanza, había perdido la esperanza. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros después de un año difícil, un año donde todo ha sido de caos, de sufrimientos, de muertes. Pero en medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento, Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y por eso tenemos que creer a su palabra, como Él lo dice en Juan 16:33. En mí tendrán paz. Anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, las cosas que el mundo está pasando, el Señor Jesús ya lo venció. Y en medio de esta pandemia, Él está abriendo ríos. En medio de la pandemia está haciendo fuentes en lugares áridos. Está haciendo florecer donde nadie iba a hacer florecer. Porque nosotros tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso. Por eso los testimonios que nosotros vimos esta mañana. Dios está haciendo grandes cosas y va a seguir haciendo grandes maravillas en tu vida. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. El mundo se llena de ansiedad, pero nosotros tenemos que llenarnos de fe, de creer en lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que Elías pasó? Podemos aprender de lo que Elías pasó, de que todos podemos pasar las mismas situaciones. Mira lo que Elías, cómo es que Elías llegó a caer en depresión, cómo es que Elías llegó a caer en esa ansiedad que él estaba viviendo, ya no querer seguir viviendo. 3 cosas le pasaron a Elías. Primero, tuvo un agotamiento físico. Cuando Jezabel lo amenazó, dice que salió corriendo, huyendo, asustado. Yo no sé si tú has huido asustado, pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito me salió persiguiendo un perro porque estaba cortando unos mangos. ¡Ja! Yo no sé cómo corrí ni cómo me subí un palo, pero yo me subí. Del susto saqué fuerzas de donde no las tenía, pero yo corrí y me subí al palo. O sea, Elías estaba huyendo, no se detuvo. Dejó hasta a su criado y siguió caminando un día más hasta que ya no aguantó. El agotamiento físico es lo que está destruyendo a mucha gente en esta pandemia. Y te lo voy a decir por qué. Porque en esta pandemia mucha gente ya no ha trabajado en sus lugares de trabajo, sino que están trabajando muchos desde sus casas.
Y la gente que está trabajando de sus casas está trabajando más que cuando trabajaban en los lugares de trabajo. Las corporaciones incluso les mandan más trabajos para que no estén desocupados, supuestamente lo hacen las corporaciones, pero lo que hacen ellos es que están trabajando más, y la gente que es responsable todavía trabaja más porque está en su casa, y si se sienten cansados solo aprietan los dientes y trabajan más. Y para terminar de variar, desde su casa hasta allí están sus hijos, y también tienen que trabajar con sus hijos y atender a sus hijos, y como sus hijos no estaban yendo a la escuela, también tienen que ayudarles en los trabajos de su escuela. Total que se les ha hecho una carga mucho más grande, a llevarlos a un agotamiento físico. La segunda razón por qué cayó en un desánimo tan grande Elías es porque también tuvo un agotamiento emocional. Elías llegó a un momento de decirle: ya no aguanto más, quiero morirme. ¿Por qué? Porque él sentía lástima de sí mismo. Y eso es lo que pasa, que el diablo quiere poner nido en nuestras cabezas y hacer poner pensamientos de lástima de nosotros mismos. No te dejes agotar emocionalmente. Y cuando nos agotamos emocionalmente, lo que tendemos a hacer es aislarnos, como pasó en esta pandemia. Esta pandemia realmente ha sido una gran obra de Satanás para apartarnos a nosotros, para que nosotros nos aislemos y entremos en paranoia. Pero la iglesia no puede entrar en paranoia. Hermanos, somos hijos de un gran Dios. Yo oro por cada uno de ustedes que no nos vaya a llegar la pandemia. Oro incluso por mí mismo, por mis hijos, por todo mundo, para que no nos llegue. Pero si nos llega, Dios nos va a librar. Y si nos tenemos que ir, gloria a Dios, porque estamos con el Señor. Amén. Pero no podemos vivir una paranoia. Claro, tenemos que andar sabios, con la mascarilla, con la distancia social, la limpieza, siendo sabios. Pero sigamos viviendo. Amén. Porque si no, nos agotamos emocionalmente. No te va a matar la pandemia, pero te va a matar el aislamiento. La tercera, porque Elías cayó en un desánimo tan grande, es porque se agotó espiritualmente. Había tenido una gran pelea, una gran lucha espiritual. Hizo llover fuego del cielo, mató 400 profetas del dios Baal. Y después de una gran victoria, después de que ha subido la montaña, termina en el valle de la desesperación. Yo sé que ya te ha pasado eso. Todos lo pasamos, todos lo vivimos. Después de que entramos en el ayuno, fíjate que en el ayuno, por ejemplo, el Señor Jesucristo, el diablo no vino a tentarlo cuando empezaban los 40 días de ayuno, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto a orar y ayunar por 40 días, donde no comió ni bebió por 40 días. No fue a la mitad del ayuno, sino fue cuando estaba terminando los 40 días, cuando el Satanás vino a tentarlo. ¿Por qué? Porque él sabe cuando estamos agotados ya espiritualmente, cuando estamos agotados físicamente, para venir a tentarnos y meter confusión en nuestra mente. Ahora, pero yo quiero enseñarte esta mañana, a través de la vida de Elías, a través de este hombre, cómo Dios nos enseña cómo podemos salir de ese desánimo y tener esperanza. No importa que el 2021 venga, que la cosa no ha terminado, pero lo que quiero decirte es que Dios va a abrir puertas este año que viene. Lo que quiero decirte es que las oportunidades, así como le estuvieron este año, van a estar este año. Si la pandemia no ha terminado, mi problema no es que la pandemia terminó. Yo le doy gracias a Dios porque mi problema ya lo resolvió el Señor Jesús. Él ya venció al mundo. Y lo primero que vamos a aprender es que lo primero que tenemos que hacer es no darnos por vencidos, no rendirnos. Y lo primero que tenemos que hacer, aprender a través de la vida de Elías, es cuidar nuestro cuerpo. Cuida tu cuerpo. Mira lo que el Señor le dijo a Elías en ese verso que leímos, en el verso 5. Luego que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. O sea, primero durmió, Dios lo dejó que durmiera. Le dijo, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. O sea, 3 cosas le dijo el Señor: duerme, levántate y come.
O sea, duerme, hace ejercicio y come. Hermano, cuida tu cuerpo. ¿Sabe que antes de comenzar esto todo de la media y todo eso, las personas aquí en Estados Unidos dormían 9 horas diarias? Cuando comenzó todo esto del Facebook y toda la media que ha salido, las personas están durmiendo un promedio, lo más de 7 horas, pero un promedio de 5 a 6 horas diarias. Pasan hasta la medianoche pegados ahí en el teléfono, haciendo media, y Twitter, Facebook y todo lo demás. Hermano, ponte la disciplina de apagar el teléfono a cierta hora, que puedas tener un descanso de 8 o 9 horas, que duermas. El cuerpo lo necesita. Cuida el cuerpo. ¿Por qué tenemos que cuidar el cuerpo? Porque nuestro cuerpo es templo y morada santa del Espíritu Santo. Si quieres estar con fuerza al día siguiente, tienes que dormir. Si tienes que ir al culto, tienes que dormir. Si tienes que ir a trabajar, tienes que dormir. Pero si no duermes lo suficiente, te vas a agotar físicamente. Y le dijo, levántate y come. 2 cosas que el Señor nos enseña claramente. Dice que el ángel, dice el siguiente verso, que el ángel le tenía un pan preparado, un pan de ángel. ¿Sabe qué significa eso? Que es importante lo que nosotros comemos. Hermano, ya quítate los chips, quítate la comida frita. Empieza a ver lo que vas a comer. Que sean cosas que van a ayudarle a tu cuerpo y que no te van a dañar tu cuerpo. Porque tienes que cuidar tu cuerpo. Y luego le dice, levántate, porque te espera un largo viaje. Lo iba a llevar por 40 días por el desierto. O sea, lo iba a poner a hacer ejercicio. O sea, la gente no está yendo a los gimnasios, pero eso no nos importa ir al gimnasio. Pero podemos hacer ejercicios. Ocupa 2 o 3 días a la semana para ir a caminar al parque, salir en bicicleta. Aquí hay muchos lugares donde nosotros podemos esparcirnos. Y eso te va a ayudar a tu cuerpo, aunque sea media hora, hermano. Pero hazlo. Yo ocupo 3 días a la semana, 2 o 3 días a la semana para andar en bicicleta. No te estoy diciendo que hagas bicicleta, que es lo máximo. No, camina o cómprate una treadmill, pero haz ejercicio, cuida tu cuerpo. Es importante que nosotros cuidemos el templo del Espíritu Santo. La segunda cosa que aprendemos a través de la vida de Elías es no descuidarnos emocionalmente. No te rindas, no te des por vencido, pero no te descuides emocionalmente. Mire lo que Elías le dijo al Señor. Vamos ahí mismo en Reyes, el capítulo 19. Mire lo que le dice Elías en el verso 14. Él respondió, me consume mi amor por ti. O sea, definitivamente Elías amaba al Señor como tú lo amas también, como yo lo amo. Señor, Dios Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único, fíjate qué lástima se sentía él. Él creía que era el único que había quedado. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mira lo que Dios le contestó. Vamos al verso 16. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que tú suceda como profeta. O sea, Dios le tenía un gran trabajo y él estaba pensando en morirse. Tenía lástima de sí mismo, ¿sabe? Hay veces cuando nosotros nos ponemos lástima de nosotros mismos, yo soy el único que hago esto en la iglesia, yo soy el único. Hermano, deja de meterte cosas en la cabeza y empieza a pensar como Dios quiere que nosotros pensemos, que somos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros hemos sido escogidos para ayudar a otros. Amén. Pero sintiéndote lástima de ti mismo no vas a ayudar a nadie más. Dios dice, conéctate. Y mire lo que Dios le dice en el verso 18. Sin embargo, yo perseveraré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal y no lo han besado. Imagínate, él creía que solo él había quedado.
Y el Señor le dice, no, si yo tengo 7,000 que los tengo cuidados allí. Deja de tener lástima por ti mismo. Uno de los problemas de entrar en desánimo es empezar a pensar negativamente de todo en nosotros. Es que allí no me quieren, es que allí hablan mal de mí, es que en el trabajo no me quieren. Hermano, no pienses lo que hablan de ti. Camina como un rey. El Señor te ha hecho rey y sacerdote. El Señor te ha hecho príncipe. Donde tú caminas, la presencia de Dios va contigo. El ángel de Jehová va delante de ti. En el nombre de Jesús. Si hablan de ti, no están hablando contra ti. Están hablando contra el hijo de un gran rey, de un gran Dios. Y se están metiendo con Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estoy diciendo que tienes que ser prepotente, no estoy diciendo que tienes que ser soberbio. No, lo que te quiero decir es que dejes de sentir lástima por ti mismo. No te abandones emocionalmente. Muchas veces nosotros creemos que nadie nos entiende, que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Es que el pastor no sabe lo que yo estoy pasando. Es que él no ha vivido lo que yo he vivido. Hermano, ese es el diablo poniendo pensamientos y mentiras en tu cabeza. Hay 7,000 más que están pasando lo que mismo que vos estás pasando. Es tiempo que nos levantemos y dejemos de tener lástima por nosotros mismos. Cuando tenemos lástima de nosotros mismos, emocionalmente nos abandonamos, nos volvemos enojados. Nadie nos puede hablar, nos volvemos amargados. La gente se empieza a huir de nosotros. ¿Y sabes lo peor que nos pasa? Que nos encuevamos. Nos aislamos. Yo no sé cuándo vieron la película El Gladiador. A mí me gusta mucho ver películas. Y esta película me gusta mucho porque el artista que hace el papel de un general, que ya en ese momento ya no es general, sino que es esclavo, lo meten a la arena romana a pelear. Y están peleando y ya van ganando. Entonces deciden meter 12 carros de guerra con sus guerreros, que llevaban unas grandes espadas a los lados. Definitivamente los estaban sobrepasando y estaban ya para acabarse. Pero viene este ex general, les dice al grupo que estaban ahí: lo único que nos va a salvar es que nos unamos. Si nos unimos, sobreviviremos. Y los carros tuvieron que pasar, pegarle con uno, con otro a espaldas. Y eso es justamente lo que Dios nos está diciendo a la iglesia. Hoy es cuando más tienen que unirse. Porque el diablo lo que quiere es separarnos. Pero la paranoia nos tiene apartados. Hermano, no te llenes de paranoia. No significa que no vamos a ser ignorantes de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Pero tenemos que seguir viviendo la vida. Tenemos que seguir llevándonos con los hermanos. La iglesia es para fortalecernos unos con otros. Amén. Es para que nos podamos orar unos por otros. Si no nos podemos juntar presencialmente, ahora nos podemos juntar en línea, podemos llevarnos más. Hoy estamos más conectados que antes, supuestamente, entre comillas. Hoy es cuando más tenemos que estar unidos. Cuida tu cuerpo, no te dejes abandonar emocionalmente. Y la tercera es: no te dejes abandonar espiritualmente. Escucha la voz de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Elías, ahí mismo en el verso 19, en el capítulo 19, el verso 11. Mire lo que el Señor le dijo. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. O sea, Dios le estaba mandando, ¿por qué? Porque iba a estar su presencia, ¿sí o no? O sea, Dios le dice: ve a la montaña porque yo voy a estar allí. Dios quiere que vayas a la montaña, que no te abandones espiritualmente. Dios quiere que subas a la montaña. La montaña en la Biblia habla de buscar la presencia de Dios. Dios siempre decía: estoy en lugares altos. Allí es donde buscamos al Señor. Cuando empezamos a buscar, intimidar con Dios, a orar y ayunar, estamos subiendo al lugar alto. No te abandones, aprende a oír la voz de Dios. Y mire lo que le dice el Señor: como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. O
sea, él oyó un montón de ruido del viento, del tornado que estaba pasando, pero Dios no estaba allí. Luego le dice, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Oyó un gran ruido de rocas que cayeron, pero Dios no estaba allí. Luego dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba allí. El fuego posiblemente estaba quemando palos y oyendo el trujido de las ramas que se quemaban y de las hojas, pero Dios tampoco estaba allí. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego. Pero mire lo que pasa. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Tras el terremoto vino el fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Dice, Dios le dijo, vete a la montaña porque ahí va a estar mi presencia. Pero Dios jamás le dijo a Elías, vete a la cueva de la montaña. Elías se fue a encuevar. Platón decía esto, la depresión es una cueva de soledad y humedad. No te aísles, no te aísles. Busca de Dios, busca del Señor. Por eso el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé aquí. Dios le estaba llamando, le estaba diciendo, no estoy aquí. Tú estás escuchando lo que no tienes que escuchar. Deja de ver noticias de lo que está pasando y empieza a buscarme a mí, porque las noticias solo te van a traer miedo, te dice el Señor esta mañana. Usted enciende la televisión y yo sé, hermano, solo le va a traer noticias malas. Empiece a escuchar la palabra de Dios. El Señor te dice esta mañana, en mí tengas paz. Anímate, porque yo ya vencí al mundo. Esa es la noticia que nosotros tenemos que escuchar. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Que el Señor ya venció al mundo. Hay una historia que a mí me gusta mucho y ya la he usado varias veces. Y una historia de un campesino que tenía una burra, pero ya bien viejita. Y un pozo que ya estaba viejo, el pozo ya no tenía agua. Un día la burra cayó en el pozo. Y el viejito empezó a buscar la burra y lo encontró en el pozo que ya no servía. Y la burra en el fondo del pozo, y el viejito empezó a pensar qué podía hacer. Y lo que se le ocurrió fue llamar a los vecinos, traer un montón de tierra y echarle con los vecinos tierra al pozo para que la burra muriera. Y terminar el pozo, sellar el pozo y que la burra muriera. Y los vecinos hicieron lo que el viejito estaba diciéndoles que le hiciera, que el anciano le estaba diciendo cómo hicieran todo, y empezaron a tirarle palas de tierra. Y la burra se empezó a poner frenética y se empezó a mecer. Pero cada vez que se mecía, la burra empezaba a patear toda la tierra que caía. Le tiraban más y se sacudía y volvía a patear la tierra. Y entonces la burra empezó a subir y subir y subir. Cada vez que le tiraban, solo se sacudía y la tierra caía y él la pisaba y empezó a subir hasta que la burra llegó a sobrepasar el pozo y por sí salió. Dios te está diciendo esta mañana, esta pandemia no te tiene que enterrar. Esta pandemia te la tienes que sacudir. Y la forma que te la vas a sacudir es con mi palabra. La forma que te la vas a sacudir es creyendo a mi palabra. Yo ya vencí al mundo. Anímate, toma fuerzas. El Señor está haciendo ríos en medio del desierto. Está haciendo fuentes en tierras áridas. Él está floreciendo donde nadie más va a florecer. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros vimos. No te llenes de paranoia, hermano. Sacúdete la paranoia, sacúdete el miedo. Cuida tu cuerpo, no te abandones emocionalmente.
Voy a pedir al tecladista que pase. Hay una historia de un pastor. Este pastor cuenta una historia de que dice que él andaba en los caminos aquí de Texas, iba pasando en un highway que había, y a la orilla del pueblo había un letrero y decía Iglesia Little Hope. O sea, la iglesia se llamaba Little Hope, Pequeña Esperanza. Y él se quedó pensando, dice el pastor, ¿por qué le llaman Pequeña Esperanza? Si la iglesia es esperanza, y una gran esperanza, porque Cristo ya venció al mundo, porque Cristo nos ha dado la salvación, porque por sus llagas hemos sido sanados. O sea, ¿qué más grande esperanza que esa? Y él se quedó pensando y no le pasaba el nombre de la iglesia. Y un día le habla al pastor de la iglesia de ese pueblito y le pregunta por qué le habían puesto a la iglesia Little Hope. Y él le cuenta una historia y le dice, hace un siglo, eso fue en el año 1891, es una historia verdadera, dice que una niña del pueblo falleció y se llamaba Hope Moore. Y la familia, después que falleció la niña, donó un terreno muy grande para la iglesia. Y la iglesia se levantó en ese terreno y en honra a la familia y a la niña le pusieron Little Hope por la pequeña Hope. Claro, al ya conocer la historia, las cosas cambiaron. Pero dice este pastor, Dios me habló. Porque hay gente que no tiene nada de esperanza. Y una pequeña esperanza, una Little Hope, es la pequeña luz que necesitan para empezar a creer y empezar a llenarse de fe. Como cuando el profeta Elías le dijo a su criado que fuera al monte y que le avisara si viera la tormenta. Fue 6 veces y no miraba nada. La 7ª vez él vio una pequeña nube. Y cuando llega donde el profeta y le dice, todo lo que veo es una pequeña nube. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Corre porque viene una gran tormenta. Corre porque viene una gran tormenta. Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. Dios hace maravillas con cosas insignificantes. Tú eres un hijo de Dios y Dios te va a usar para grandes cosas. Elías sentía que ya no tenía más que hacer. Y Dios le dije, Elías, vete, porque vas a ir a ungir a estos, entre ellos Eliseo. Entre ellos Eliseo, que hizo el doble de milagros que Elías. Hay veces nosotros pensamos, no, ya estuvo, ya di mi tiempo en la iglesia, ya estuvo, ya no más. Porque sentimos lástima de nosotros mismos. Ay, es que el pastor no me saludó. Ay, que la pastora no me dio un abrazo. Es que me quitaron la silla donde yo siempre me siento. No te abandones emocionalmente, hermano. No dejes que el diablo haga nidos en tu cabeza. Todas esas son mentiras del diablo. Párate como un hijo del rey. Cuida tu cuerpo. ¿Saben? Muchos cristianos no cuidan su cuerpo. El apóstol Pablo dice, es mejor esforzarse, ejercitarse en lo espiritual y no que ejercitarse en lo físico. Pero Pablo nunca está diciendo que no hagamos ejercicio físico. Pablo lo que está diciendo es que hay personas que solo pasan ejercitando en lo físico, pero nada en lo espiritual. Son aquellos que pasan todo el tiempo en el gimnasio levantando pesas, mirándose su cuerpecito tan bello y tan hermoso. No, Pablo está diciendo, es más importante ejercitarse en lo espiritual. Pero Pablo jamás dice que nos abandonemos en lo físico. Tienes que tener un tiempo para tu cuerpo.
mira lo que comes. Y te voy a decir por qué. Porque Dios tiene un trabajo grande y maravilloso que tú vas a hacer. Yo le decía el otro día al Señor cuando estaba con el problema de la ciática, que me costaba caminar. Ay, Señor, yo así ya no voy a poder seguir. Ajá. ¿Y cómo deja a Jacob? Y después siguió. Cuando más débiles somos, más fuertes somos en Cristo Jesús. Amén. Cuando estás pensando que ya terminaste, hoy es cuando vas a comenzar. Hoy es cuando vas a comenzar. El otro día estaba viendo un anuncio, decía Celia Cruz a sus 77 años, creo que fue, 70, no sé cuántos años, ganó su premio de música, Grammy, no sé cómo se llama. Inventaban a varios. Y ven, nosotros creemos que porque ya estamos viejos ya no podemos hacer nada. Gedeón, ¿a los cuántos años fue a conseguir su monte? A los 65 años. Moisés pasó 40 años como príncipe y después otros 40 años como pastor de ovejas. O sea, ¿cuántos años tenía cuando él tuvo que ir a liberar al pueblo de Israel? 80 años. No pienses que estás terminado por tu edad. Al contrario, si Dios te va a usar, hermano, y que te va a usar, apenas estás comenzando. Y lo que has vivido y lo que estás viviendo es simple y sencillamente porque eso te va a servir para exhortar y animar a otros. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que no nos desecha. Al contrario, es un Dios que nos restaura. Porque Él dice, esta mañana tenés un largo viaje, te voy a preparar para lo que vas a hacer. Todo esto que has estado pasando solo es el entrenamiento de lo que viene. Porque te voy a usar. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. No hay nada mágico en cerrar los ojos, solo para que te concentres en este momento. Imagínate un momento la vida de Elías. Llegó cansado, sin fuerzas, agotado totalmente físicamente, a tirarse debajo de un árbol. ¿Por qué de un árbol? Porque estaba en el desierto y el árbol le iba a dar sombra. Nosotros buscamos siempre la comodidad cuando estamos cansados. Y estemos donde estemos, ahí Dios nos habla. Ahí Dios ministra nuestras vidas. Cuando ya no aguantas, Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir. Cuando ya no aguantas, ahí es Dios donde empieza, extiende su mano y Él te habla y te dice: tú pensabas que había terminado contigo porque te dio un ataque al corazón. No, tu corazón te lo voy a hacer nuevo porque hoy vas a servirme. Tú pensabas que ya no podías seguir porque ya no puedes caminar. No, yo te voy a restaurar tu espalda, voy a restaurar tu vida porque tú tienes un largo camino para servirme. Deja de darte lástima a ti mismo. Hay muchos que están viviendo, han vivido lo que tú estás viviendo. No eres el único. Tú piensas que nadie te entiende. Esas son mentiras del diablo. Hay gente que te ama, que Dios ha puesto alrededor tuyo y las ha puesto para que sostengan tus manos, así como sostuvieron las manos, los brazos de Moisés. Por eso están allí.
porque te aman. Y yo les he puesto al lado tuyo, dice el Señor, para que te ayuden. Gracias, Señor. Y el Señor te dice esta mañana: cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Porque es templo y morada santa del Espíritu Santo. No lo llenes de vicios, no lo llenes de comida chatarra. Haz ejercicio, cuídate. No te abandones emocionalmente. Y principalmente, escucha mi voz. Dice la palabra que Dios le habló en un suave murmullo. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Muchas veces ponemos atención donde Dios no está. Dios está dentro de ti, en el suave murmullo. Dios te puede hablar con voz audible, para Dios no hay nada imposible. Pero yo soy de los que creo que Dios te habla a tu espíritu. Y Él habla en el espíritu. Tú sabes cuando Dios te está hablando a través de su palabra. Dios sabe cuando Dios te está ministrando a través de su palabra. Y Dios te está diciendo: tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. No te preocupes. Mis planes son de bien y no son de mal. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Yo voy a enderezar tus caminos y voy a hacer caminos rectos para tu vida. No te desanimes, cobra ánimo, porque yo ya vencí al mundo, te dice el Señor. Solo necesitas creer a su palabra. Gracias, Jesús, porque hoy hay esperanza en ti, Señor. No importa que esta pandemia todavía no pase. El año 2020 va a pasar, pero la pandemia puede seguir. Pero no importa, Señor, porque yo ya sé que tú venciste al mundo. El libro de Hebreos en el capítulo 2 dice que todo ha sido puesto bajo sus pies. Todo ha sido sujeto bajo sus pies. Y dice más adelante: aunque veamos que todo está sujeto, tú debes de creer que ya está sujetado. O sea, en otras palabras, esta pandemia no te puede destruir, porque Dios está en control de todo. Gracias, Jesús. En ti confiamos, Señor. Y sabemos que este año que viene, Señor, en medio del desierto, así como el testimonio que nos dieron los hermanos, Señor, también tú lo vas a hacer en mi vida. Como decía Mónica, Dios lo hace 2 veces cuando tú le das la honra y la gloria a Él, dando el testimonio. Dios lo va a repetir una y otra vez en tu vida. Gracias, Jesús, porque lo que estaba esperando, yo sé que lo voy a recibir, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y tú vas a guardar nuestras vidas. Gracias porque hay esperanza en ti, Señor. Es una gran esperanza creer en tu palabra, Señor. Repite conmigo: no me voy a abandonar físicamente, emocionalmente, ni espiritualmente. Tú me has hablado, Señor. Perdóname. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos.